Bien, bueno, buen día a todos. Ya sé cómo es el tema del examen. Hoy lo hablé con Mirta. Bueno, le fui adelantando algo yo vía de lo que veníamos pensando, así que bueno, sé que ya están al tanto de eso. Y me toca hoy, como les decía en el grupo, dar el tema de infracciones. Es bastante amplio como tema, como para una clase, pero lo que voy a intentar es hacerles digamos, una reseña de las cuestiones más importantes para que ustedes tengan idea de cómo nos manejamos y sobre todo qué tipos de infracciones hay, cómo se clasifican, por qué se clasifican de una manera y no de otra, ¿sí? Y sobre todo lo referido, que para nosotros es algo sumamente importante, porque, bueno, yo es algo que les repito mucho, pero creo que si uno entiende cuáles son las reglas de juego, ¿sí? Es como que se simplifica mucho después poder enfrentar las cuestiones que nos tocan a nosotros como abogados. Obviamente, chicos, nos va a tocar defender estas multas, o estas clausuras, o estos decomisos, ¿sí? O estas sanciones impropias, porque también de eso quiero hablarles. Y saber con qué reglas de juego estamos jugando. Se discutió muchísimo, ¿sí? ¿Cuál era la naturaleza de estas infracciones y sanciones, ¿sí?, de naturaleza tributaria? Lo cierto es que más allá de las teorías que hubieran o dejaran de haber, la Corte define, ¿sí?, la cuestión y lo ha hecho sostenidamente siempre, ¿sí?, de manera unívoca a lo largo de su jurisprudencia. Encontramos unos primeros pronunciamientos muy importantes de allá por el año 68, que es Parafina del Plata, ¿sí? Yo después se los escaneo y se los mando a alguno por mail para que lo distribuya si quiere están. Es interesante el considerando quinto, ¿sí? Y fija la personalidad de la pena como principio, ¿sí? O sea, la extinción con la muerte del infractor. Ahí es donde la Corte encuentra, ¿sí?, algo distintivo que, digamos, que es desde donde da el punto de partida para luego, ya en Usandizaga Perrone y Julia Arena, que es del año 81, ahí los considerandos interesantes son el cuarto y el quinto, habla de que esto forma parte de un derecho penal especial, ¿sí? Luego, después en Wortmann, allá por el año 93, vuelve a decirlo respecto de las cuestiones de naturaleza formal, las multas o infracciones de naturaleza formal. Y para las clausuras tenemos en especial un fallo, que aparte se fue reiterando y el compromiso en ese sentido siempre ha sido en pos de la cuestión represiva, en Lapidus, allá por el año 98, donde dice que la clausura tributaria tiene naturaleza represiva y es de estricta índole penal. Entonces, esto puede parecer algo sin trascendencia, pero lo cierto es que no lo es, porque saber que es el campo en el que nos vamos a mover, ¿sí?, que es el del derecho penal, que es el de las reglas de juego del derecho penal, hace que nosotros, como abogados que somos, que van a ser, que falta poquito, Dios quiera, podamos entender con qué principios vamos a jugar a la hora de una defensa, ¿sí? Sepamos que tenemos lo que llamamos el estado jurídico de inocencia, que tenemos las cuestiones referidas a la legalidad en materia de tipicidad, ¿sí?, con la prohibición de analogía, con la irretroactividad de la ley más gravosa, ¿sí? Ahora vamos a avanzar un poquito con unos temitas ahí, pero primero vamos por los pros. Tenemos la posibilidad de la aplicación de la ley más benigna, es algo que se discutió muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no estaba muy claro, y ahora les voy a explicar por qué, en el aspecto de que nuestras normas tienen, nosotros trabajamos mucho con lo que se llama el tipo penal en blanco, o sea, un tipo que pauta determinadas cuestiones, pero después
¿sí? Deja librada la especificidad de la conducta a la norma administrativa. En este caso, estamos hablando de las facultades reglamentarias que tiene la FIP. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, porque si no por ahí esto parece una cosa muy abstracta y no lo es. En materia de clausura tributaria, una de las cuestiones, uno de los incisos más utilizados del artículo 40 es el que no emite, ¿sí?, factura comprobante equivalente en las formas y condiciones que establece la FIP. ¿Entienden a qué me refiero? Ese tipo se va a completar con una resolución general, que es la que va a establecer cómo se factura, en qué momento, a través de qué medio. ¿Estamos? Así como también entra a la clausura tributaria por la ventana, por una ley, todo aquello referido a los medios de pago y la obligación que hay de aceptar medios electrónicos de pago. ¿Vamos? Lo que nosotros siempre le decimos, y ya quedó viejo el concepto del postnet, porque hoy hay un montón de mecanismos, antes era el postnet nada más, la obligación que tiene todo el mundo de tener tarjeta de débito, ¿sí? Bien, estas cuestiones completan la norma. Se discutió respecto de la constitucionalidad. ¿Y por qué? Y porque hay una cuestión por ahí que roza o una zona gris con la legalidad. Vos no conocés toda la norma. Y estas resoluciones generales tienen una dinámica muy especial. Lo cierto es que eso se convalidó. Y el planteo respecto de la ley más benigna viene de la mano de esto. Se discutía si un cambio en la norma administrativa, ¿sí?, que completa ese tipo en blanco, puede ser utilizado para plantear una defensa sobre la base de este principio. Supongamos que a mí me labran un acta de clausura porque no utilicé controlador fiscal. Vengo defendiéndome, pasa el tiempo, porque el tiempo siempre pasa cuando en las instancias de los procesos y de los procedimientos, y la FIP considera que en realidad el controlador fiscal no era tan necesario, así que deroga la obligación, deja sin efecto la resolución general y seguimos facturando como lo hacemos antes. Entonces, ahí es donde se plantea, y si dejé de estar, si el controlador deja de ser una obligación y yo tengo iniciado un acta porque no tenía controlador, bueno, ¿puedo pedir que se aplique la ley más benigna respecto mío? Se discutió muchísimo. Allá por el año 2006 salió un fallo súper interesante de la Corte, se llama Crystal Lux, que cambia la doctrina que la Corte venía manejando. Y la Corte dice que sí, que siempre y cuando ese cambio sea general y permanente, entonces podremos pedir la aplicación y se puede dar, ¿sí?, digamos, la aplicación concreta de este principio, ¿sí? Eso es importantísimo. Y son fallos que, como yo les digo, como cuando uno habla del fallo de Fernández Arias, como cuando uno habla del fallo Dumis, como uno habla no me acuerdo el nombre ahora, ya me va a salir, que se los quiero dejar también, del fallo de la Corte en materia de medidas cautelares trabadas administrativamente, de este principio. Son fallos que hay que guardarse porque no solo nos sirven para el derecho tributario, ¿sí? Y como digo yo, el derecho administrativo crece mucho, la publicitación del derecho es algo que hay que atender. Y son lindas herramientas para poner en la cajita para el ejercicio profesional. Tenemos también la posibilidad del error excusable, tenemos también la cuestión referida a el análisis respecto del bien jurídico, el principio de bagatela, el indubio pro reo, el inevitabilidad, ¿sí?, la doble instancia. Un montón de cuestiones que van a venir de la que, bueno, son muy lindas, pero es un mundo de Estado jurídico de inocencia. ¿Por qué? Porque en nuestro caso,
se produce lo que nosotros llamamos la inversión de la carga de la prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con eso? Sucede que, acreditada la materialidad de la infracción, no presenté la declaración jurada, tuve algún tema con el domicilio fiscal, tuve una resistencia a una fiscalización, no emití comprobante en materia de clausura, o no transporté con remito, o no tenía mis libros como corresponden, o no estaba de alto como contribuyente y debía estarlo, o hubo una omisión culposa, dolosa, ¿sí? De pago, pagué menos, en el tránsito de una inspección se detecta, ¿sí? Que pagué menos. Bueno, detectada esa materialidad, el aspecto objetivo, se presume la concurrencia del elemento subjetivo. ¿Sí? Entonces, soy yo el que tiene que salir a probar que no quise defraudar, que no hubo culpa, o cualquier tipo de otra excusa o defensa que encuentre para defenderme de la acusación que me están haciendo. Es algo bastante difícil para trabajar. Es como si yo, para que ustedes lo piensen, es como si el principio de inocencia funcionara al revés. Pero ¿desde qué lugar? Desde el lugar en el que los hechos, la faz objetiva del tipo está probada. ¿Sí? Eso es importantísimo que lo recuerden, porque para nosotros el estado, el indubio pro reo y el estado de inocencia tienen sus delicadezas, ¿sí? No los podemos encarar como si fuera el derecho penal común. Vamos a encontrar, por ejemplo, yo siempre les digo que para ustedes es hasta, yo siempre trato de plantearlo desde el lugar, digamos, gracioso. En el artículo 47 ustedes van a encontrar, ¿sí? Que dice, se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaración engañosa o ocultación maliciosa, o sea, se presume el elemento subjetivo, sí. Medio de una contradicción entre los libros y las registraciones, sí. La documentación que hay que tener hay datos inexactos. Entonces, frente a determinados incisos de determinadas cuestiones o previsiones de tipo objetivo, la propia ley te lo dice. Se presume entonces que hubo voluntad de producir declaración engañosa. Voluntad de producir declaración engañosa claramente es voluntad de defraudar al fisco. Están presumiendo una voluntad, ¿sí? De antemano. Profesora, entonces sería al revés. En vez del principio de inocencia, rige el principio de culpabilidad y vos lo tenés que tirar abajo de alguna forma. Eso es lo que quiero que entiendan, que funciona de esa manera. Exactamente. Nos hemos cansado. Y otra cosa, perdón, ¿hay algún apunte o algo del que yo pueda leer todo esto? Porque yo leí los artículos, pero son artículos, no dicen nada. Los artículos de la ley, quise decir. No, estoy leyendo a Leonardo. Bien, busco material, algo hay, yo tengo los fallos, y después están los libros. En los libros lo van a encontrar. Pero nosotros tenemos algo escrito de ilícitos que se los voy a buscar. Sí. Entonces, son temas que en realidad son muy propios nuestros, tienen sus complejidades, como vos estás planteando, Mariel, uno le rompe la cabeza decir, pero esto es inconstitucional. A presumir una voluntad. Es una locura. Yo estaba indignada cuando estudié y esto. Por eso digo que a veces algunos temas de derecho sustantivo, de la igualdad, del contribuyente, la obligación tributaria, la primera temporada de la serie termina demasiado rápido, ¿sí? Y después vienen otras cosas. Entonces, sí, es así, con eso trabajamos, es complejo, ¿sí? Por eso es muy importante muchas veces trabajar sobre el aspecto objetivo, es muy difícil, no les voy a negar, y de alguna manera intentar mostrar por qué no hubo esa voluntad, lo cual es dificilísimo, chicos, la verdad es así. Perdón, hay en el campus un módulo que dice ilícitos previsionales, ¿puede ser ese o nada que ver? No, previsionales no. Ah, listo. No dije nada, perdón. A ver, espérame un segundo. A ver si lo tengo acá. Material tiene que haber seguro. Seguro, seguro. Los fallos como mínimo.
No, acá no lo tengo, pero lo debo tener en el estudio. Yo lo veo hoy con la doctora Cacholato y quédense tranquilos que hoy mismo me ocupo de ver qué le subimos, ¿sí? Respecto de infracciones. Por lo pronto están estos fallos, que a mí me interesa mucho que los tengan, porque para mí es muy importante leer los fallos de los fallos, ¿sí? No de los comentarios, no de lo que alguien interpreta que dijo la Corte, porque cada uno de nosotros tiene una mirada sobre las cosas. Y las palabras de la Corte son las palabras de la Corte, no son las de otro. Entonces, eso es un tema que por ahí, nada, a veces uno se pasa y no tengo por qué hacerlo, pero después de 20 años de estar atrás de esto, es algo que les recomiendo que hagan, que no, si van a invertir tiempo en leer, vayan a la fuente, ¿sí? ¿Cuáles son los fallos, profesora? Que yo no los anoté. Parafina del Plata, Usandizaga Perrone, Wordman, Lapidus. Son los fallos que originalmente fueron conformando, ¿sí?, la doctrina de la Corte respecto de la naturaleza penal. Sobre todo, chicos, construida, como les digo, sobre la base de un artículo que se encuentra en la 1183 y que es el artículo que la Corte levanta, ¿sí?, y que establece la extinción de la pena por la muerte del infractor, que es importantísimo porque es propio y típico del derecho penal, ¿sí? Entonces, desde ahí es donde la Corte levanta y dice, esto es distinto. Arranca diciendo esto y termina diciendo que es derecho penal especial. Obvio, sin confundirnos con la ley penal tributaria, que es otra cosa, ¿eh? Acá estamos en la ley 11683, en el régimen de infracciones y sanciones, en la faz administrativa. Igual en los libros, esto está en todos explicado, el libro que tengan les va a hablar de esto, pero para mí es importante porque es un tema difícil y sobre todo que entiendan esto, ¿qué es lo de la inversión de la carga de la prueba? Bueno, y es que justamente acreditada la materialidad de la infracción, ¿sí?, se presume la concurrencia del elemento subjetivo. Que en muchos casos para nosotros es indistinto, o sea, no me interesa. Cuando uno ve el artículo 38, ve el artículo 39, ¿sí?, claramente al fijo no le importa si lo hiciste porque no te diste cuenta, si lo hiciste porque lo querías hacer y por algo en particular, alguna voluntad engañosa, ¿sí? No le interesa. Pasa totalmente a segundo plano, ¿sí? Es tan, digamos, es intrascendente. Hay otros tipos que ya los vamos a ver porque hacemos una pasadita, ¿sí?, donde sí es relevante. Donde sí es muy relevante es o la defraudación o la omisión. Si fue culpa, entonces va por omisión, si fue dolo, va por defraudación, ¿sí? Bien. Y como les cuento siempre, les resalto el artículo 47 porque ahí es donde lo encontramos escrito en la ley en materia de defraudación. ¿Cómo se clasifican las infracciones que están previstas en la ley 11683 y que van desde el artículo 38, sus agregados, 39 agregados, 40 la clausura, ¿sí? Tenemos el 45, el 46, el 47, el 48 y el 49 con todo el régimen de reducción de sanciones, ¿sí? Hasta ahí nos manejamos en nuestro mundo. Después sí, bueno, tenemos cosas interesantes después de la reforma, ¿sí?, que tienen que ver, bueno, el 50 tiene que ver con la reincidencia y la reiteración, pero me interesa especialmente que vean la segunda parte del el 50 agregado 2, ¿sí?, porque tienen esa técnica donde ponen artículos agregados y en vez de correr la numeración, que habla del error excusable. Es importantísimo, chicos, porque es algo que nosotros, con lo que nosotros trabajamos mucho, el error excusable. Pasa, sucede en muchas oportunidades que el contribuyente no se da cuenta, ¿sí? No advirtió, no tuvo conocimiento de que había tal o cual régimen de información, o que tenía que presentar tal o cual comprobante, o que tenía que modificar alguna cuestión de cómo estaba facturando. Entonces es importante que sepamos que hoy está legislativamente plasmado, ¿sí?, en este artículo segundo agregado a continuación de 50. Después el 53 es interesante porque a veces nos sirve para trabajar, que es
las cuestiones que se tienen en cuenta, los efectos de la graduación de las sanciones. La graduación de las sanciones básicamente es un tema que la AFIP maneja puertas para adentro, con instrucciones generales que le dan las pautas a quienes son los encargados, ¿no? La gente del servicio jurídico, especialmente la gente de sumarios, a la hora de graduar las sanciones, tiene pautas objetivas de acuerdo a instrucciones internas, ¿sí? Que se les imparten las jefaturas, ¿no? A nivel general. Prefiero que si me van a preguntar, se saquen el silencio y pregunten, ¿sí? Así, de última, lo compartimos así más vía oral. Graduación de las sanciones, es eso, Leonardo, creo. Las pautas que se tienen en cuenta para atenuar o agravar la graduación. Antes no estaban en la ley. Es interesante que estén. Antes solo estaban en las instrucciones internas, ¿sí? Obviamente que esas instrucciones, la última, antes de esta norma, estaba publicada, era parte de estas normas que yo les comenté cuando vimos formal, que establece la AFIP en el ejercicio de sus competencias, ¿sí? De acuerdo a su norma de creación. Bien, dicho esto, lo que quiero es que pasemos a la parte de clasificación. Tenemos infracciones formales e infracciones materiales. Tenemos infracciones formales, ¿sí? Simples y agravadas. Y también tenemos infracciones materiales que se dividen en dolosas o culposas. Las infracciones formales, a ver, me gustaría que alguien colabore o participe, porque es lindo que las clases sean interactivas. ¿Por qué serían formales? A ver, ¿qué les parece? ¿A qué responde la clasificación? Porque tienen que ver con el incumplimiento de algún tipo de formalidad, no sé, completar mal una factura. Se me ocurre, no sé. Muy bien, Mariel, estás muy bien rumbeada. Porque tienen que ver con incumplimientos del derecho tributario formal o administrativo. Para que conecten, yo necesito que entiendan, porque si no, no va a funcionar en el examen. ¿Sí? ¿Y las materiales, qué le parece? Tiene que ver con la intención. ¿Cómo? De haber querido, que tienen que ver con la intención de haber querido hacer algo contra la ley, digamos. Que no tiene que ver ya con un error. Jurídico. Me refiero al bien jurídico como veníamos conversando. ¿Qué les parece? ¿Con qué conectan? Con el derecho sustantivo, puede ser. Exacto, Santiago, exacto. Santiago Luciano, ¿el nombre cuál es? ¿Cómo te dicen? Mi nombre es Santiago. ¿Cómo? Santiago el nombre y Luciano el apellido. Ah, Santiago, bien, perfecto. Exacto, Santiago, exacto. Entonces, estas conectan con el derecho tributario sustantivo, con el de la obligación de dar. ¿Sí? Acá es cuando, por alguna cuestión, yo pagué menos de lo que tenía que pagar. ¿Sí? Y eso hace que tengamos que analizar cuáles son los bienes jurídicos. Bueno, en las formales, ¿sí? El bien jurídico son las facultades de verificación y fiscalización que la AFIP tiene como competencia. Mientras que, ¿sí? En las materiales lo que comprometemos es la recaudación, la renta fiscal. ¿Estamos? ¿Cómo llegamos a las infracciones formales? Bueno, por determinados incumplimientos. ¿Cómo llegamos a las formales de un montón de cuestiones? ¿Sí? Ahora les voy a contar un poquito de qué va cada una. Pero a las materiales me interesa que ustedes entiendan cómo llegamos. Ustedes ya vieron algunos temas con Mirta y conmigo y avanzamos sobre lo que es una declaración jurada, la responsabilidad que genera la presentación de una declaración jurada. Entonces, ¿qué les parece? A ver, si yo les tuviera que preguntar, bueno, ¿y cómo termino defendiéndome de una multa por haber pagado menos de lo que tenía que pagar? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego?
por no pagar En los cambio, la FIP, impuestos, ¿cómo? o por omitir la declaración jurada, o por no pagar los impuestos directamente. Ah, perdóname que no te escuché bien. Por omitir pagar los impuestos o no presentar la declaración, puede ser que se dé la... Porque de alguna manera, exactamente, yo o tuve que rectificar una declaración jurada o no la presenté. Y el fisco ahí es un poquito más difícil. Vamos a ir por la vía más fácil que por ahora es mejor para ustedes. Cuando yo rectifico una declaración jurada, asumo responsabilidad. ¿Se acuerdan que yo se los remarqué mucho en la clase anterior? Ojo con este artículo, ojo con el que dice que no la puedo rectificar en menos, salvo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Errores materiales y que la presentación me genera responsabilidad, ¿sí? De una rectificativa, aun cuando sea espontánea. Eso hoy queda zanjado con el artículo 49, porque lo que dice el 49 es que si es espontánea, no genera multa, ¿sí? Entonces, es muy importante que yo sepa que cuando rectifico, no solo tengo una obligación de, pagar la diferencia de impuestos, sino que eso me genera una responsabilidad infraccional, ¿me entienden? ¿Y cómo llego hasta ahí? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo llego hasta ahí? A tener que rectificar. Porque fui notificado de que estaba mal y me da la ¿Y cómo posibilidad estás de notificado de que rectificar. estaba mal? ¿Cómo sucede eso? La FIP manda una notificación de alguna forma al contribuyente para decirle que lo que presentó es dudoso. No sé cómo explicarlo. ¿Qué Que piensa el tengo la Bueno, resto? posibilidad va a de tener que consultarlo en rectificarlo. seguridad o en el... No tengo, yo no tengo forma de decirte si está bien o está mal. Para que te voy a dar el mail de... Ah, bien, no sé. No Dando entendí. otra Se le cosa, quedó se ve. prendido el micrófono, me parece ahí. Ah, está bien, no pasa nada. Perdón, pero justo estoy en la oficina, estaba contestando una Pero consulta. no Perdón, mil pasa disculpas. nada, Leonardo, hacé tranquilo, olvidaste. No, acá no. Hacé tranquilo. No entendía si me estaban haciendo una pregunta, nada más. Bien, bueno, ¿Por una determinación de oficio, puede ser? bien, muy bien. Yo a esto llego, en realidad, un poquito antes, y es cuando me fiscalizan, ¿sí? En las materiales. Cuando a mí me fiscalizan, la fiscalización, ¿sí? Detecta diferencias. Y esto, ¿por qué voy acá? Y me prefiero extenderme en estas cosas porque el artículo 45 lo van a leer de la ley, ¿sí? Y lo entienden porque ustedes ya cursaron penal 1, penal 2, y entienden cómo leer una norma. Esto no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a mí me fiscalizan, puede suceder, como lo vimos y como lo siguieron analizando con Mirta, que detecten diferencias, ¿sí? Que haya cosas que yo declaré de una manera que no son de esa manera para la FIP, que la FIP no está de acuerdo. Y como dijimos en ese momento, o repito, es ahí cuando la FIP considera que hay diferencias que me está impugnando la declaración jurada presentada. ¿Sí? Bien. Eso es importante que lo tengamos claro. ¿Sí? Ahora, pueden pasar dos cosas. ¿Y por qué me refiero siempre a las instancias de que la FIP lo detecte? ¿Qué es lo que quiero que se graben a fuego? Necesito que entiendan que hoy, en este mundo que ya no es tan nuevo, porque la modificación tampoco es del año 2017, pero para nosotros siguen siendo novedades, ¿sí? Porque el primer párrafo del artículo 49 me dice que cuando es espontáneo no tengo infracción, ¿sí? Me libera de responsabilidad. ¿Por qué? Porque me di cuenta solo y lo corregí solo. Entonces, por eso me dirijo al mundo de, digamos, la cuestión que ya no viene espontáneamente, sino que viene de la mano de alguna comunicación del fisco donde me hacen saber, ya sea el tránsito de una inspección, distintos tipos de inspecciones, ¿sí? Más profundas
yo rectifico y entonces al rectificar asumo la responsabilidad. Esto puede pasar que yo no esté de acuerdo con el ajuste, ¿sí? Y por lo tanto no lo consienta, y por lo tanto ingrese en el procedimiento que ustedes analizaron con la doctora Cacholato, ¿verdad? La vista, la apelación al tribunal fiscal, ¿sí? Y demás. Ahora, puede pasar que yo sí decida ajustar, decir, bueno, sí, la verdad, tienen razón, no hice las cosas bien. ¿Estamos? Entonces voy a rectificar mi declaración jurada. En ese caso, entonces, cuando yo consiento este ajuste, lo que hago es, y me interesa que se lo graben, y de ahí tenemos la 1, la 2, la 3, la que necesite. ¿Sí? No hay límite. ¿Estamos? Nunca vi más de 3 o 4, pero podría darse el caso. Entonces es ahí donde en realidad no se genera un procedimiento de determinación de oficio, porque yo estoy de acuerdo con el ajuste, porque yo lo rectifiqué. Y a la instancia de inspección solo le interesa eso. Otra de las cosas que quiero que se graben a fuego, y sobre todo para trabajar, ¿sí? Uno a la inspección no la cierra pagando, la cierra rectificando. A los inspectores lo que necesitan es que uno, ¿sí?, presente las declaraciones juradas rectificativas. A partir de ahí surgirá el crédito líquido y exigible. Y ese expediente será elevado al área que corresponde para que verifique los pagos. Y si no pagué, será elevado al área que corresponde para que me lo ejecute. Artículo 92 de la ley. Tengan claro que la ejecución fiscal se rige por el artículo 92 de la ley. Esas son nuestras reglas de juego. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque es una duda o una confusión muy común, que para cerrar la inspección yo tengo que pagar. No, yo tengo que rectificar. ¿Sí? Y la inspección se va a cerrar cuando yo rectifico, y rectifico en función de aquello, ¿sí?, que me están dando como devolución, ¿sí?, con la prevista que me dan. ¿Estamos? Bien. Y ahí es donde en realidad no hay determinación de oficio, que yo lo consentía al ajuste. En la primera instancia, nadie me priva de mi derecho de repetición. Es algo que yo puedo elegir. ¿Eso ustedes lo vieron? ¿Lo vieron claro con Mirta? Cuando una inspección se cierra, ¿qué posibilidades tengo? ¿Y qué me conviene? ¿Y qué no? ¿Alguien que Sí, lo vimos. Me parece que lo vimos. Una era rectificar y la otra era ir a la justicia, ¿no? Sí, no estoy de acuerdo con eso. En realidad, bueno, voy a ser muy breve con esto, porque para mí es muy importante que lo entiendan, y esto no lo van a encontrar en ningún libro. En realidad, cuando la inspección se cierra, hay una prevista, hay ajuste, o sea que el fisco detectó diferencias. Yo tengo varios caminos para tomar, ¿sí? Pero tengo que saber, como digo yo, tengo que ver el bosque para eso. Y eso es muy importante porque nosotros como abogados no ver el bosque es poder generarle un daño muy grande a un cliente, ¿sí? Yo puedo, después veremos la modalidad con la que lo pago, y si tengo saldo a favor, tengo un plan, hay la moratoria como ahora, que tenemos la moratoria abierta, ¿sí? Me puedo tomar mis licencias para ver cómo voy a pagar. Lo cierto es que a partir de ahí, no es que yo ahí quiera hacer una breve visión. Depende del plan de pagos en el que yo ingrese, yo pierdo el derecho de repetición. Pero en principio vamos a suponer que lo pago. Voy al cajero, lo pago con la declaración jurada rectificativa, hago el BEP y lo pago. Tengo la posibilidad de la repetición. ¿Sí?
Eso se manejará en el mundo de la repetición, que nos excede ampliamente en esta clase. Sí me interesa que sepan que lo tengo. ¿Cuáles serían las ventajas de una repetición? ¿Hablaron con Mirta de las medidas cautelares preventivas? Bueno, la AFIP tiene la posibilidad, y se la da la ley, y la justicia conteste en esto, de trabar medidas cautelares preventivas por cualquier monto que presumiblemente adeude el contribuyente al fisco. Entonces, antes era un poquito más avanzado el procedimiento, hoy ya, cuando un expediente sale del área de fiscalización y no hubo ajuste, el primer lugar por el que pasa es el de medidas cautelares. Y entonces se libra una boleta de deuda presunta, por lo que es motivo de ajuste, y el contribuyente se tramita en el juzgado federal, ¿sí? En el caso nuestro tenemos dos posibilidades, o ejecuciones fiscales del juzgado 2, o la 4A2 del juzgado 4. Y automáticamente el juez haga la orden de inhibición, y a mí me van a inhibir. Y lo que tengo que saber es que todo el bendito procedimiento y proceso que puede durar. Miren, yo tengo un recurso pendiente en el Tribunal Fiscal que lo ingresé, no quiere decir que sea la lógica, pero esas cosas pasan, que lo ingresé cuando mi hija, en este caso, entraba en primer grado. Mi hija pasa 6º año y todavía no tengo sentencia del Tribunal Fiscal. ¿Sí? Esas cosas pasan. Los trámites son largos, hasta que llego a la corte por ahí pasaron 10 años, y mi cliente tiene que saber que puede ser que pase todo ese periodo inhibido, y que tiene que poder sostenerlo a eso, patrimonialmente hablando. ¿Sí? Otro tema interesante, que todo ese tiempo en el que yo discuto con un taxi que liquida intereses todos los días, y los intereses no son baratos en materia fiscal. ¿Sí? Entonces, una deuda que por ahí era una deuda medianamente afrontable, después de 10 años se lleva puesto una empresa y termina concursada, en el mejor de los escenarios. Ahora, también les tengo que explicar no, también es un deber decir que también hay ciertas cuestiones que se pisan. ¿Sí? Es decir, ¿qué te conviene más? Porque si yo también les tengo que plantear que temas que uno dice, me pasó el otro día, decirle a un cliente, mira, la deuda histórica que al momento en el que vos tenés el problema, tu deuda representaban, no sé, pongamos algo sencillo, $10.000. Bien, hoy, con las modificaciones que hubo en la economía, que no son algo nuestro, pero que hay que aprender, analizar, ¿sí? Y que los empresarios están viendo todo el tiempo, porque ellos trabajan con eso, uno por ahí como abogado depende si estás más comprometido o menos, no estamos para ser asesores financieros de nadie, ¿sí? Y hoy la pagás con 1.000, ¿sí? Y jugaste 10 años con los $10.000. ¿Cuánto más hiciste de esos $10.000? ¿Sí? ¿Entienden el planteo? Ni el $10.000, ni el $1.000. Es que hay que poder ver lo que va a venir después del escenario que tenemos adelante, del árbol que tenemos adelante. Y hay empresas grandes, por ejemplo, empresas que trabajan con el Estado, que tienen licitaciones, no sé, que tienen muchos vehículos, tienen propiedades, trabajan con el extranjero, los bancos, no pueden estar inhibidas. Entonces nosotros tenemos el deber de decírselos, porque puede ser un problema muy grande no decírselos, ¿sí? Les podemos generar un daño muy grande. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la repetición? Esos. Saber que yo el problema lo encapsulé, está acá, listo. Ya lo pagué, ya me lo saqué de encima, no tengo más intereses, no tengo cautelares, y ahora voy tranquilo a ver si me lo devuelven. Obviamente, va a pasar lo inverso. Cuando me lo devuelvan 10 años después, me van a devolver 2,50 mangos. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero no soy yo el que elige mi cliente. Por otro lado, lo interesante de discutirlo, ¿sí? Contesto la vista y me voy al Tribunal Fiscal, porque yo tengo una opción. Una vez que la vista se resuelve,
yo puedo optar por la reconsideración o el tribunal fiscal. Una opción que en realidad hoy totalmente desdibujado, pero lo cierto es que tiene un monto mínimo, o sea, es optativo del monto mínimo para arriba, ¿sí? Bien, entonces, ¿a qué voy con esto? A que me voy al tribunal fiscal y todo el íter en el que yo discuto es con efecto suspensivo, hasta llegar a la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, donde yo sé que tengo, que si la sentencia es en contra, tengo efecto devolutivo. Bien. En materia de reconsideración, también tengo efecto suspensivo. Pero hay un fallo de corte que en realidad es algo que yo siempre consideré que era de esa manera, y la Corte lo plantea de esa manera. Muchos decían que después de la reconsideración, yo tenía la posibilidad de ir en demanda contenciosa del artículo 23 de la 19.549, la tradicional, la del derecho administrativo tradicional. Yo siempre consideré que no estaba previsto para este caso. La Corte en este fallo dice exactamente lo mismo, ¿sí? Dice que en realidad no corresponde la demanda contenciosa, porque hay una vía con revisión judicial prevista específicamente, ¿sí? Obviamente, esos chicos, tiene que ser siempre y cuando sea por encima del monto mínimo. ¿Estamos? Pero compañía de circuitos eléctricos, una cosa así creo que se llama el fallo. Pero es un fallo muy interesante para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, eso lo tengo que tener claro. Tengo que tener claro el tema de los intereses, de las cautelares, de la repetición. Todas estas cuestiones yo puedo tener en cuenta y son escenarios que debo tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Supongamos que ajusto, entonces ya no voy a entrar en la determinación de oficio, podría ser una repetición si lo quisiera, ¿sí? Pero sí se va a disparar un sumario. Un sumario por la rectificativa, por la responsabilidad que asuma al rectificar, ¿sí? Veremos, en este caso, sería una multa material, porque está afectando la recaudación, porque tiene que ver con el derecho tributario sustantivo, con la obligación tributaria, la obligación de dar. Entonces ahí veremos cómo se encuadra. Si en el tipo doloso o en el tipo culposo. Y ahí voy entonces. Nosotros tenemos en la ley 11.683 la opción, ¿sí?, de impuestos, está prevista en el artículo 45, y tenemos la defraudación, que está prevista en el artículo 46, con las presunciones del elemento subjetivo, que están en el artículo 47. Y por último, el artículo 48, previsto para los agentes de retención y percepción. En este caso, como el 48 también tiene naturaleza defraudatoria, el tipo está previsto para quienes, habiendo actuado como agente de retención o percepción, no ingresan los fondos retenidos o percibidos. En el 45 es donde ustedes van a encontrar la previsión legislativa para quienes omiten actuar como, ¿sí? Son cosas distintas. Yo puedo no actuar como agente de retención o percepción, pero también puedo actuar, retener o percibir y no ingresarlo. Son dos supuestos fácticos totalmente distintos que quiero que sepan y ya los vayan pensando en diferenciarlos, ¿sí? Después tenemos, esos son los tipos de las infracciones materiales. Después tenemos las infracciones formales, ¿sí?, que las vamos a encontrar en los artículos 38 en adelante, y sus agregados, porque también acá la técnica es 38, agregado a continuación de, ¿sí? Básicamente, lo que quiero decir es que esto es netamente formal, que son cuestiones que refieren al derecho tributario formal o administrativo, y que el artículo 38 está previsto para
tiene un sujeto especial porque es el obligado, siempre tenemos que primero ver si esa persona está obligada a presentar la declaración jurada, que teniendo la obligación legal de presentar declaraciones juradas, no lo hace. ¿Sí? No lo hace dentro de los plazos generales que establece la reglamentación, ¿no? Obviamente. Después tenemos el artículo 3, que tiene sus cuestiones interesantes, a mí me interesan una muy en particular. El artículo 39 es un artículo residual, en realidad está para el incumplimiento de normas de carácter obligatorio, ¿sí? Deberes formales que tengan que ver con la verificación y fiscalización, ¿sí? Que está a cargo de la AFIP. Eso es, normas de cumplimiento obligatorio, ¿sí? A cumplimiento de deberes formales que tengan que ver con la determinación de la obligación tributaria, la verificación, la fiscalización. En el 39 es muy importante la primera parte del artículo para la definición, pero tiene que ver con incumplimiento de normas de carácter obligatorio. ¿Por qué digo esto? Y porque muchas veces la AFIP tergiversa los términos. Y, por ejemplo, inicia un sumario porque yo no cumplí con un requerimiento. Un requerimiento no es una norma de cumplimiento obligatorio, ¿sí? O de última, no está bien encuadrado. Entonces, hay que siempre ser sutil a la hora de analizar la literalidad de los textos. Estamos en derecho penal, estamos pensando, ¿sí?, en modo derecho penal, ¿sí? Y después tiene ciertos ajustes técnicos, tiene cierto tipo agravado, como decimos nosotros, en materia de domicilio fiscal, y sobre todo me interesa el inciso 2, en materia de resistencia a la fiscalización. ¿Por qué? Porque a veces nos consultan en el marco del procedimiento de fiscalización y nosotros como abogados tenemos que saber, cuando damos un consejo, que tenemos la resistencia pasiva a la fiscalización. Y que aparte de eso, una resistencia a la fiscalización puede generar que se utilicen las facultades que tienen el 35, auxilio de la fuerza pública, pedido de allanamiento, pero además multa. Cuando se configura el tipo de la resistencia pasiva, me van a iniciar un sumario con infracción formal. Entonces, es una alerta que hay que saber tener en cuenta a la hora de dar un consejo, ¿sí? Bueno, y después son cuestiones de conservación de comprobantes, precios y operaciones internacionales, bueno, otros temas más delicados. A mí me interesan mucho esos, en realidad. Y después tenemos el artículo 40, que es la infracción formal agravada, porque acá, en realidad, el bien jurídico cambia. Me voy a extender 10 minutos más en esto y los voy a liberar. Previo repaso de los procedimientos de cada uno porque me parece que es importante. La clausura tributaria es una infracción formal agravada. Su bien jurídico no son solamente la facultad de verificación y fiscalización, al decir de la Corte, no es que uno sea tan creativo, sino que lo que la Corte nos dice es que lo que se protege es la debida circulación de los bienes, la debida circulación económica de los bienes, ¿sí? Porque tienen que ver, chicos, con cuestiones referidas a la facturación, los remitos, las inscripciones como contribuyentes, la debida conservación de la documentación, tener los comprobantes de compras y de ventas de la actividad que yo estoy ejerciendo, el tener los instrumentos de medición y control que la AFIP establece a los efectos de la verificación y fiscalización. Por ejemplo, los trazadores químicos en la nafta, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Entonces, son cuestiones que hacen a la debida circulación de bienes. La clausura tributaria importa el cese total de la actividad. Hoy, lamentablemente, esto fue un retroceso grande a nivel legislativo en el 2017, se volvió a dejar solo la clausura, lo cual hace muy peligroso, pues de 2 a 6 días. ¿Sí? Los diferentes tipos son los diferentes incisos que tiene el artículo. ¿Cómo se genera? Porque lo que tiene la clausura es que tiene un procedimiento muy distinto. Por eso me interesa particularmente que le prestemos un poquito de atención, ¿sí? Le demos los 5 minutos que se merece. La clausura se inicia, como van a ver en el artículo 41, con el labrado de un acta. Un acta que tienen que hacer 2 o más sectores. Uno no puede ser, ¿sí? Un acta donde se va a dejar constancia
de los hechos, la prueba, la infracción, el encuadre legal de la infracción, ¿sí? Que es importantísimo porque hace mi derecho de defensa. ¿Estamos? Entonces, en el acta nosotros vamos a ver el doble encuadre. El encuadre en cuál de los incisos del 40 consideran los inspectores, ¿sí?, que han merecido infracción, pero a su vez, ¿cuál es la norma administrativa infringida? La que completa el tipo penal. ¿Estamos? Entonces, el acta es un elemento formal, Mar del Plata, los tantos días, en tal lugar, domicilio como corresponde, los inspectores tal y tal, entran al comercio, son atendidos por tal persona, la identifican en qué carácter y dejan constancia de que se abre el acta, hay unos renglones en blanco y ahí es donde se hace la imputación. Es de aquello que los inspectores verificaron que para ellos genera, ¿sí?, la conducta disvaliosa. A continuación de eso nos van a decir en qué inciso del artículo 40 lo encuadran, y a continuación en qué norma administrativa también lo encuadran, ¿sí? Van a dejar constancia de cuáles serían sus elementos de prueba, más allá de la visualización que ellos pudieron percibir con sus sentidos. Van a abrir una instancia donde el contribuyente o quien puede hacer una defensa o un descargo al respecto. Luego van a cerrar el acta, la persona va a ser invitada a firmar, es necesario que la firme, sí que es necesario que si la persona se niega a firmarla, los inspectores dejen constancia de tal circunstancia en el acta. Se niega a firmar, punto. ¿Sí? Ese acta se notifica y a partir de ahí es un procedimiento, ¿sí?, que está previsto en el artículo 41, en el artículo 77 de la ley. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es convocado, a una audiencia de descargo. Acá no hay un... Sí se establece que tiene que ser entre los 5 y los 15 días, jamás se respeta la justicia. Uno plantea cuestiones referidas a los plazos, a la elección. Puede ser que te llamen a una audiencia a los 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno hace planteos respecto de estas cuestiones, nada. Caso omiso por parte de la justicia. La FIP con los plazos hace lo que quiere. Para con los plazos son meramente ordenatorios, nada más, ¿sí? No como para nosotros. Entonces, me convocan a una audiencia. A esta audiencia yo debo concurrir munido de la prueba de la que me voy a valer. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un procedimiento sumarísimo. ¿Qué me interesa que tengan en cuenta? Porque Mar del Plata es una ciudad con estacionalidad y en el verano hay muchos operativos y hay muchas actas de clausura también y probablemente, si Dios quiera, en algún momento le llegue alguna a la mano, ¿sí? Entonces, primero que todo, analizo todas las formalidades del acta, que esté todo cumplido como corresponde, ¿sí? Bien, después tengo que saber que cuando soy convocado a la audiencia, puedo pedir una nueva audiencia, puedo presentarme a la mesa y decirles, mire, señor juez, no tuve tiempo de colectar la acta, señor juez administrativo, ¿no? Y extienda el plazo, no hay problema, también puedo hacerlo por escrito, siempre, chicos, como uno dice, si lo hago por escrito, que sea presentado el escrito antes del día y la hora de la audiencia fijada, ¿no? Obviamente. Es muy importante que sepamos que a esta audiencia es convocado el contribuyente, ¿sí? Con lo cual tiene que, o tengo que tener un poder para poder ir, ¿sí? Y por otra parte, tengo que todo. Si yo tengo testigos, los llevo a la audiencia. Si tengo que pedir informativa, la genero y la acompaño con el descargo. Si tengo que trabajar sobre la base de una pericial, la hago hacer una pericia de parte y se la llevo en el momento. O sea, nunca van a abrir a prueba un expediente como esta. La prueba que no agrego es la prueba que me juega en contra a mí. ¿Estamos? Entonces, yo soy el que me tengo que ocupar de activar y agregar la prueba lo antes que pueda. En las instancias que tenga, ¿sí? Hago el descargo, me defiendo, agrego la prueba, se resuelve. Ahí es donde entra a jugar el artículo 77. Y acá el plazo de 5 días. Por favor. Y hay algo que vuelvo a repetirles si no se los dije. Tengan en cuenta siempre que los plazos se espejan. Si son 15, son 15. No son 15, 5, 10 y 3. ¿Sí? En materia de ley 11683 me refiero, ¿no? Después sí tenemos los plazos de los códigos procesales que nada que ver, quiero decir. 5, 5, siempre son 5.
Es audiencia 5 más 5. ¿Sí? Mientras que en determinación tenemos 15 con prórroga más 15. ¿Sí? Bien. Materia de multas, para que ustedes me entiendan. Ahora se los voy a... porque ahí hay un ajuste importante con el tema de la reconsideración. Entonces, voy a audiencia, hago mi descargo, se resuelve, me notifican como corresponde. 5 días, recurso de reconsideración, artículo 77, efecto suspensivo. Se resuelve. 5 días, apelación judicial, se presenta en la FIP, fundada dentro de los 5 días de notificado. Y es la FIP la que arma el paquetito y se lo eleva al juez federal penal. Esto no va a los jueces contenciosos. La atiende directamente el juzgado penal. En este caso, va al doctor Inchausti, en Mar del Plata. ¿Sí? Allá, a Bolívar, arriba por la costa. ¿Estamos? ¿Qué es lo que debiera pasar con todo? Porque todo tiene naturaleza penal. Y los jueces contenciosos muchas veces no terminan de manejar los principios del derecho penal. Lo ven desde otra óptica. ¿Sí? Pero en la clausura eso está así, y ahí, de ahí en más, chicos, todo es con efecto suspensivo, a partir de la reforma de 2017, ¿sí? Y ahí, de ahí en más, entonces, tengo la posibilidad de ya transitar la etapa judicial. Obviamente que cuando presente el recurso de apelación judicial, tengo que tener patrocinio, tengo que constituir domicilio electrónico, un montón de cuestiones que tengo que tener en cuenta, porque ya, si bien lo presento en la FIP, porque lo más cómodo es que la FIP sea la que envía la carpeta completa, todo listo para que el juez pueda trabajar, lo cierto es que es un recurso judicial. ¿Estamos? Y ahí entro ya en el Código Procesal Penal, ¿sí?, de la Nación. Bien. Le hago una pregunta antes de que siga. Dijo recién que en materia administrativa regía como este principio de que me tengo que defender, o sea, de que a priori soy culpable. Pero si después va a la justicia penal, donde el principio basado en lo que establece la Constitución es el de inocencia, ¿no es como contradictorio? O sea... En materia administrativa y en materia de infracciones, por favor, ¿sí? Lo que rige es la inversión de la carga de la prueba. Técnicamente se llama de esa manera, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que con los jueces penales te resulta más fácil que entiendan un montón de cuestiones. Entonces ahí Doctora, sí. Sí, Leonardo. No, le hago una consulta. Si la presentación la FIP no la eleva y yo presento el recurso por exceso de formalidad ritual en el juzgado de Inchausti, en el penal, ¿me lo toman? ¿Sí? Sí. Nos pasó una sola vez en 20 años, porque igual la FIP, te voy a ser sincera, Leonardo, es muy criteriosa. Muy criteriosa. ¿Y sabes qué? Aun cuando el recurso es claro que es extemporáneo, la FIP ha ido encaminada en un proceso de mucha transparencia en ese sentido, ¿viste? Ellos se lo elevan al juez, que dictamine el Ministerio Público y que se lo diga el que se lo tenga que decir. El funcionario de la FIP no le pone el gancho a eso y te deja indefenso. Pero en algunas circunstancias, con clausuras ejecutándose, puede pasar que no eleven, ¿viste? Y ahí nos ha pasado, claro, en enero, por ejemplo, tener que salir del corriente del juego y decirle, mandale a pedir esto ya, porque no te lo están mandando. ¿Me entendés? Perfecto. No, está bien, pero el tema es que también sirviera la herramienta procesal, por más que la contraparte sea, en este caso, la FIP, digamos, que si me sirviera la herramienta recursiva para poder solicitarle a la FIP que actúe, digamos. Claro, te entiendo perfecto. Porque tenés ese doble juego todo el tiempo, ¿me entendés? Es decir, yo quedo de rehén de que el organismo arme el paquetito y se lo lleve al juez. Esa es la realidad. Pero en ese sentido también Nobleza Obliga, la FIP es muy criteriosa en ese sentido. Como te digo, y lo he charlado con la gente de jurídica, es decir, yo se lo mando, ¿sabés qué? Que el juez le diga que es extemporáneo, yo no me meto. Por ahí las cosas se ponen un poquito más ásperas cuando ellos consideran que está firme y te pusieron la faja y vos arrancás a dar batalla, ¿me entendés? Para que la levanten. Entonces ahí por ahí las fricciones son distintas. Pero en la previa, como estamos hablando ahora, no suelen haber inconvenientes.
Y si no, como digo yo, Leonardo, a ver, no hay peor gestión que la que no se hace, el no ya lo tenés y hay que arrancar a ser creativo. Olvídate. Funciona de esa manera. Yo voy y pido. Ni hablar, ¿viste? Porque a nosotros nos pasa mucho eso de hacer camino al andar, de no tener un camino claro en muchos aspectos. Sí. Muchas gracias. No sabés los años que lidiamos con el efecto devolutivo de la apelación judicial. Donde si no sacabas rápido la orden para que la FIP frene, te ponían la faja mientras recién estaba llegando a la justicia. ¿Viste? Esos son caminos que tienen su adrenalina. Te tiene que gustar. Esa es la realidad. Bien, entonces dijimos, audiencia, 5 reconsideración, 5 apelación. Después código procesal. En materia de multas, y con esto ya, ahora sí, le cierro porque me van a terminar echando acá del Zoom. Materia de multas. Tenemos una vista, ¿sí? Vamos a contestar esa vista, nos van a notificar. Ahí se nos abre la posibilidad, siempre que superemos el monto mínimo, de elegir entre la apelación al Tribunal Fiscal o la reconsideración. ¿Sí? Apelación al Tribunal Fiscal, la conocen, Cámara Contenciosa, Corte. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la reconsideración? Porque acá cambia algo radicalmente, porque son multas. ¿Sí? Y las multas siempre tienen revisión judicial. Y es que la ley específicamente prevé que si yo elijo la reconsideración, tengo una vía judicial. Pero está en la ley 11.683 la vía judicial. La demanda contenciosa del artículo 82. Por favor, dentro de los 15 días, entonces, que me resuelven la reconsideración, yo tengo la posibilidad de ir en demanda contenciosa en el Juzgado Federal, encuadrada en el artículo 82 de la ley, con efecto suspensivo. Y acá va el cierre de todo esto. Perdón. Esa demanda contenciosa la voy a presentar directamente en el Juzgado Federal y es competencia contencioso-administrativa. O sea, lo va a atender el doctor Martín o el doctor López. En Independencia, no en Viamonte y Bolívar. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y vamos a transitar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? No el procesal penal. ¿Estamos? Entra por proceso común y corriente. ¿Sí? Bien. Ahora, algo que quiero que se graben a fuego. Toda la discusión en todos los ámbitos en materia de multas es con efecto suspensivo. ¿Sí? Y esto va de la mano de otra cosa. Las multas no se repiten. Por favor, las multas no se repiten. ¿Sí? No es que yo le pueda decir a un cliente, y las multas, chicos, pueden ser muy grandes, ¿sí? Entonces no es que yo le diga al cliente, vamos a pagarla, no, porque aparte ni te cautelan, ni generan intereses, ni tienen efecto devolutivo. Las multas se discuten en pesos, ¿sí? Sin intereses y sin ningún tipo de daño colateral. ¿Estamos? ¿Salvo en qué caso? Salvo en que lo que yo repita sea una determinación de oficio que viene con la multa. Vieron que cuando la determinación de oficio se larga, viene el capital, el interés y las sanciones, que si no estuvieran, se genera la indemnidad del contribuyente, ¿sí? En ese contexto, cuando yo repito lo que es una determinación de oficio completa, íntegra, entonces, en el porcentaje en el que yo gane la repetición de la materia imponible, la gano de la multa también. ¿Sí? Es el único caso, nada más. Cuando la multa es sola, cuando la multa es autónoma, no se repite. Por favor. Hemos visto errores garrafales con esto. ¿Sí? Y ahí es donde está en juego nuestra responsabilidad profesional. ¿Sí? Listo. Eso, lo último sería el inciso C del 82. El supuesto de no dictarse resolución administrativa dentro de los plazos señalados en los artículos 80 y 81. No, porque eso es el pronto despacho, el amparo por mora. No. Es el de la demanda contenciosa. ¿Sí?
que contra Perfecto. las multas, en realidad, lo que, ya te digo, espérate, que lo abro para leer. No, contra las resoluciones dictadas en materia de repetición de tributos y sus reconsideraciones. Exactamente. Contra las resoluciones dictadas en los recursos de reconsideración en materia de multas, inciso A. ¿Sí? Clarito. Entonces, contra la reconsideración tengo la demanda contestada, pero me la da la ley, ¿me entendés? No es que yo la saco de otro ordenamiento, como pasa en determinación de oficio, que me voy a la ley 19.549. No, dijo la Corte. No, muchacho. Hay un procedimiento específico. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, gente, los libero. Gracias por la paciencia. Tienen el chat para consultar todas las dudas, creo que tienen mi correo, así que no duden cuando empiecen a leer en preguntar. ¿Sí? Me hago una consulta en cuanto al examen. La próxima clase del jueves sería la última porque el examen es el viernes. Quería saber el horario. El mismo, es clase de repaso, me dijo Mirta, la va a dar ella. No, pero del examen. Porque el examen es el viernes. ¿Sí? El mismo de la cursada. A las 10 de la mañana, ok. Hasta donde entiendo, pero en principio digamos que es el mismo. ¿Sí? ¿Saben cómo es? ¿Saben que tienen que formar un grupo? ¿El grupo lo formamos nosotros o nos van aceptando a medida que va? Bueno, ves qué suerte que preguntaste. Vamos a hacerlo con el chat a eso. La otra vez lo hicimos y me funcionó re bien. Es así. Yo lo que voy a querer es que ustedes en el chat, de los que saben que se van a presentar, me armen grupos de a 3. Y me digan, grupo 1 somos tal, tal y tal. Grupo 2 somos tal, tal y tal. Nosotras tomamos con Mirta, entran al Zoom y les tomamos como si fuera un coloquio, que es lo que hicimos siempre. Nos vamos dividiendo. Yo agarro el 1, terminé, agarro el 2, terminé. ¿Sí? Entonces, tenemos todavía una semana, tenemos tiempo, ármense ustedes los grupos, tranquilos, ¿sí? Que sean de a 3. Yo prefiero que si van a ser 4, sean 2 de 2. ¿Estamos? ¿Sí? Por un tema de que a mí me gusta tener contacto con ustedes, es un tema de respeto hacia ustedes, ustedes dedicaron muchas horas de estudio, ¿sí? Y si son 4, a mí se me pierden. ¿Estamos? Entonces, y más por Zoom, por ahí en el cara a cara lo llevas mejor, pero en el Zoom ya somos una multitud, sí, yo. Entonces, ármenlos y me van tirando en el chat quiénes son, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y ya sabemos cuántos son, quiénes son, y arrancamos ordenados el viernes. ¿Sí? Bueno, chicos, les mando un beso grande. Perfecto, Adiós. doctora, gracias. Chao, chao.